Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Estamos como queremos. Con Elena Martínez. Esa naturaleza a la que nos asomamos de vez en cuando y nos recibe como si no nos hubiéramos ido nunca. Esa naturaleza que siempre tenemos presente y nos comprometemos con ella porque el impacto de su generosidad nos apabulla y reordena las prioridades por mucha agenda que nos organice. Naturaleza en la montaña o en un bosque, recorriendo una playa con el aire contra la cara, paseando un parque de ciudad que nos recuerda en qué mes vivimos. Esa naturaleza que finalmente nos conecta con nosotros y nos conecta con la vida. De ella hablamos hoy, porque estamos como queremos. En el control con Javier López, muchas gracias. Qué bien, compañero, gracias. Dirige y presenta servidora Elena Martínez. Bienvenida. Le presento a nuestros invitados. Juan Cruz es psicólogo clínico y consultor en programas de psicoentrenamiento en la naturaleza. Bienvenido, Juan Cruz, a Estamos como queremos en Radio 5. ¿Todo en orden? Todo en orden. Pues muchas gracias, Elena. ¿Y por qué, ¿por qué es tan importante estar conectados a la naturaleza? Desde la psicología, pregunto. Bueno, porque desde siempre realmente hemos tenido un vínculo con ella, ¿no? Y el ritmo frenético, las rutinas, las obligaciones diarias, sobre todo en las ciudades, se convierten en una fuente de estrés y nos desconectan de ella. No nos permitimos ni parar. Y es importantísimo porque el estar en contacto con la naturaleza implica estar en contacto con nosotros mismos. Es una fuente de salud, de bienestar. Y desde la neurociencia, que estudia el cerebro como base de las funciones cognitivas y emocionales, tener conexión frecuente con entornos agradables nos ayudan a pasar del modo estrés al de la serenidad y nos activa áreas del cerebro que nos ayudan a regular y restablecer el equilibrio mental y emocional. Manuel Gómez Anuarbe es paisajista, escritor, economista, arabista, autor de varios libros, el último Elixir en el Jardín de la Trinidad, que es producto de los días de confinamiento, de los meses de confinamiento. Bienvenido a Estamos como queremos en Radio 5. ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Todo en orden. Buenas tardes. A ver, desde la vivencia del cuidado de un jardín, ¿qué nos aporta el contacto con la naturaleza? Nosotros somos naturaleza, ¿no? Luego ya estamos conectados con ella. La vida comenzó en un jardín. Sí, absolutamente. El jardín no es más que una forma de representación de la naturaleza. Y probablemente nos acercamos a ella mucho más fácilmente a través del jardín que directamente a través de una naturaleza más salvaje, digamos, ¿no? Entonces, en el jardín lo que se produce es que no solamente al observar, sino al oler, tocar, escuchar, etcétera, nos sumergimos totalmente en un medio que nos va a obligar a reflexionar y a conocernos a nosotros mismos, puesto que la naturaleza no solamente nosotros formamos parte de ella, sino que ella forma parte de nosotros. Es una cuestión que es difícil entenderla cuando se vive en las ciudades con luz eléctrica, haciendo la vida que normalmente se hace en las ciudades. El contacto directo nos obliga y nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. Juan Cruz, un paisajista naturaliza los espacios y eso es importante porque nos puede ayudar en lo que vosotros llamáis bioinspiraciones, pero nos tienes que decir qué son las bioinspiraciones. Sí, la bioinspiración es la lucidez repentina que se siente ante los fenómenos de la biología y la genialidad de la naturaleza. A través de los entornos naturales, con los elementos de la naturaleza, los seres vivos, sus metáforas, lo que vamos a hacer es estimular la imitación de lo que funciona para inspirar o crear nuevas opciones y encontrar respuestas a problemas y a situaciones que tenemos los seres humanos. Proviene de la ciencia de la biomimesis. Uh-huh. Claro, el contacto directo con la naturaleza, Manuel, te expone a
a la frustración, a las contradicciones, a que las cosas no siguen el orden que nos hubiera gustado, a que el esfuerzo que a veces has invertido en determinada acción no obtiene recompensa o no cuando tú lo esperabas. A ver, esto no es solo un panorama bucólico y pastoril, ¿no? No, absolutamente. Mira, durante el confinamiento aprecié mucho la importancia del silencio. Por un lado eso y por otro la importancia de la música. La música nos lleva como a un estado, diría yo, casi de antes del lenguaje, prelenguaje, un poco como volver al útero materno. Y eso, dentro del espacio del jardín, nos obliga a acercarnos a la naturaleza para entender por qué todo eso ocurre. Decía Heráclito, un filósofo muy antiguo, que a la naturaleza le gusta esconderse. Es una frase enigmática y yo siempre me he preguntado qué quería decir Heráclito con eso. Es decir, ¿por qué a la naturaleza se esconde de nosotros? Quizás es que porque la naturaleza se encuentra dentro de nosotros, puesto que formamos parte de ella. Y hablo de la naturaleza en el sentido más amplio, es decir, en el sentido del cosmos, del universo. La relación personal con el universo consiste, creo yo, de alguna manera en identificarse con cada una de sus partes, con las plantas, con los animales, con las estrellas, con todo. Y eso es un esfuerzo, es decir, que exige una actitud activa y no pasiva. Estamos como queremos, estamos en Radio 5, estamos conectados a la naturaleza. Uh-huh. Manuel, yo he planteado la frustración, la resistencia, pero verdaderamente el impacto de la belleza de la naturaleza en nosotros es enorme, ¿no? Porque la belleza es muy poderosa, es también sanadora. Absolutamente. Yo en mi libro que acabo de publicar, Elixir 19, en el Jardín de la Trinidad, trato de explicar un poco no solamente la belleza evidente del color, de las plantas, de las flores, etcétera, sino, como decía Aristóteles, que la naturaleza es el principio y la causa de todo movimiento. Es algo que está en constante cambio y eso es lo que también nos ocurre a nosotros. Nosotros no somos los mismos de ayer ni seremos los mismos de mañana. Es decir, la experiencia con la belleza es aprender, y este conocimiento de alguna manera se obtiene no solamente observando, sino también mientras se lleva a cabo la contemplación de esos cambios de la naturaleza. Parece muy complejo, pero realmente es muy sencillo. Es suficiente dejarse llevar y dejarse impregnar de todo ese cambio y de toda esa belleza en el cambio, aunque esa belleza lleve consigo la muerte y el renacimiento, porque eso es el mejor ejemplo que nos da la naturaleza de lo que nos ocurre o nos va a ocurrir a nosotros mismos. En Elixir 19, en el Jardín de la Trinidad, cuentas tu confinamiento entregado al jardín, el jardín alquímico de la Trinidad. Tú percibías, nos has dicho hace un momento, el silencio, ¿no? Pero también a tus plantas en el jardín, a los pájaros, los peces. ¿Ellos te percibían? ¿Ellos pues, sabían que andabas tú por ahí, incluso pues más fíjate, de lo habitual? Eso es un tema que me preocupa muchísimo, me interesa muchísimo. Yo tengo la impresión, cuando me voy de viaje y estoy ausente de mi jardín una semana o 15 días, que realmente el jardín no es lo mismo. Llego y tengo la impresión de que las plantas, los peces también, las aves, están un poco enfadadas, como cuando uno abandona a un niño pequeño y al llegar pues no te hace mucho caso. Hay algo así, pero quizás eso sea una postura romántica y que no obedezca a eso. Juan probablemente te contestará mucho mejor. Yo desde luego lo siento así porque formo parte del conjunto. Lo mismo que los peces, lo mismo que los árboles, lo mismo que mis ranas, etcétera, ¿no?
Oye, Manuel, ¿y cómo fue tu experiencia en la cárcel con los huertos como forma de rehabilitación? ¿Cómo percibiste cómo se sienten, controlan y pueden dar libertad a la mente de las personas que están presas? Pues mira, fue sorprendente porque nunca he tenido una audiencia en mis conferencias como en la prisión. Al principio yo creo que les interesaba mucho la idea de los huertos, quizá un poco, algunos, pero desde luego el jardín lo veían como algo muy lejano. Pero a medida que logré establecer una relación muy directa y muy sincera con los presos, fue cambiando completamente su actitud. Y entendieron que el jardín, el huerto evolucionado como obra de arte y como representación de la naturaleza, podría ser una tabla de salvación. Porque, como ha dicho Juan, y eso es un tema, y ahora que salto un poco de la prisión a la libertad, el conocimiento, como decía Aristóteles, es aprender, y ese aprender se obtiene escuchando narraciones, pero también al mismo tiempo contemplando la naturaleza. Y porque también lo ha mencionado Juan, la importancia que tiene la memoria. La memoria en un jardín o en la naturaleza directamente nos permite rememorar y saber cómo ha sido nuestra vida y nos puede facilitar de alguna manera, dirigir cómo va a ser nuestra vida en el futuro. En la época del Renacimiento, Giulio Camilo llegó a hacer una cosa que se llamaba el teatro de la memoria, para ayudar a la gente a recordar y además a adquirir conocimiento. Era un teatro con gradas, niveles, donde se colocaban los distintos conocimientos unidos y con pasarelas que reflejaban las conexiones entre ellas. Y el asistente a ese lugar podía, con una mirada, tener una idea de la totalidad del conocimiento y fijarse en determinadas partes de materias que le podían interesar mucho más. De hecho, y ya con esto concluyo, los jardines se han utilizado como lugares mnemotécnicos para ayudar a recordar materias que uno estudiaba y que podían servir pues para un examen, y yo creo que puede seguir sirviendo para ello. Muy importante la memoria en la naturaleza, la asociación de memoria y naturaleza. Estamos como queremos en Radio 5, estamos conectados a la naturaleza y nos están ayudando en este trabajo de conexión el psicólogo clínico y consultor en programas de psicoentrenamiento en naturaleza, Juan Cruz, y el economista, arabista, paisajista y escritor Manuel Gómez Anuarbe.